4:16. Hoy hemos hablado de diferentes temas, pero hoy vamos a tocar un tema también muy especial, tanto para los que estamos aquí dentro del templo, como también para donde este mensaje va a llegar posteriormente. Y el tema se llama arrepentimiento. Quiero que vayamos a Mateo 4:16 y 17. El Señor siga bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos que siempre nos comparten los mensajes. La vida de mi hermana Berta Barrios, que siempre está pendiente y enviando los mensajes. Señor, bendice la vida de mi hermana Berta Barrios, su casa, su familia, sus hijos y de todas las personas, Padre, que envían los mensajes que aquí se dan, Padre, porque son de mucha bendición. Dice Mateo 4:16, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos sentarnos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo empezó Él su ministerio? Hablando de qué? Del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento solo lo puede poner el Señor en nuestro corazón. El que no tiene nada de Dios, entre más daño hace, más feliz se siente. Hay gente que cuando más lo molesta a uno, dice: ya tengo el día tranquilo porque he hecho muchas cosas malas que alimentan su corazón. Pero el Señor, en su infinita misericordia, quiere de nosotros el arrepentimiento. Este pueblo dice asentado en tinieblas. Y la palabra tinieblas, si lo podemos entender, tinieblas quiere decir oscuridad. Eso quiere decir tinieblas, oscuridad. Tinieblas quiere decir cautiverio. ¿Y qué es cautiverio? Es estar encerrado, es estar amarrado, es estar prisionero, encarcelado. Y mucha gente no vive en cárceles de barrotes, sino que viven encarcelados espiritualmente, están encerrados. Porque aún no les ha llegado la luz. ¿Y quién es la luz? A ver, ¿quién es la luz? La luz es Jesucristo. Es la gran luz que nos libera de las tinieblas, de la oscuridad y del pecado. Él es el único. Fuera de Él no hay quien nos pueda dar esa liberación. Entonces Jesucristo es la luz del mundo. Y que nuestros ojos estén abiertos espiritualmente para poder ver esa luz admirable y por medio de esa luz llegar al arrepentimiento, que es lo que el Señor quiere. Por eso dice: el pueblo asentado en tinieblas, dice el 16, vio gran luz. Y la luz está aquí. ¿Quién quiere ver esa luz? Hay gente que no quiere que le hablen de Dios, que no quieren que le hablen de salvación porque ellos viven en obscuridad. Pero esta palabra es para nosotros que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo primeramente. Porque a veces, aunque estamos en los caminos,
como que a veces la oscuridad viene a querer nublar nuestro pensamiento, viene a nublar nuestro corazón, pero nosotros tenemos que salir de ahí. Y también esta palabra es para aquel que no ha creído, porque hay gente que vive en culpabilidad, siente que no tiene perdón por lo que hizo o lo que dijo. Y dice, y cuando no hay esa falta de perdón, la gente cuando no encuentra esa luz que se llama Jesucristo, que perdona los pecados, vienen los pensamientos suicidas. Viene el alcoholismo, la droga y cualquier otra situación. Porque no encuentran salida. Entonces nosotros también, que hemos sido llamados, podemos decirle que hay arrepentimiento y que hay perdón de pecados. Que la única luz que nos puede liberar se llama Jesucristo. Por eso es de Mateo, en el capítulo 16, 4:16, asentado en región de ¿qué? De muerte, en sombra de muerte. ¿Qué es la sombra? Es algo que nos viene a cubrir para que no podamos ver. Por ejemplo, una nube, una nube cubre, ya no entra la luz directa del sol, sino que es una sombra. Y esa sombra muchas veces tiene cautiva a la gente. Pero por eso el Señor habla de arrepentimiento. Por eso dice el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si vemos el 4:12 en el encabezado, dice Jesús principia su ministerio. ¿Será que el Señor empezó hablando su ministerio de prosperidad, de abundancia, de riquezas? No, porque a Él lo que le interesa son los hijos. Somos nosotros para poder llegar nuevamente a casa. ¿Qué es el cautiverio? Es una esclavitud, es una servidumbre que nos tiene atrapados a nosotros, tiene atrapado al mundo. Hay gente que vive esclava del pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo lo malo. Hay gente que vive esclavizada del chisme, por decirles algo. Gente que solo anda viendo y la vida de cada uno y se la sabe mejor que la de uno mismo. Están esclavos de ese pecado. Otros de la mentira. Hay gente que está esclavizada en la ira, en el enojo. Otros en los pecados carnales, de todo. Entonces, ese cautiverio lo tiene uno atrapado. Y cuando uno está dentro de eso, piensa que todo es bueno, que es lo mejor. Pero viene la luz admirable de Jesucristo y nos viene a abrir los ojos. La palabra asentados que aparece aquí, asentado quiere decir consumido, acabado. Por eso él dice, vio gran luz y los asentados en región de muerte, porque ya estaban terminados, acabados. Como una jornada de trabajo. ¿Cómo termina una jornada de trabajo? ¿Qué dice más de alguno? Estoy cansada, agotada, acabada, que ya no doy más. Y así estamos muchas veces espiritualmente acabados. Pero de repente viene esa luz admirable que
que se llama Jesucristo y nos habla a nosotros del arrepentimiento. El arrepentimiento da liberación. ¿Cuántos nos hemos sentido culpables de algo? De lo que sea. Y queda uno como que así, se siente uno insatisfecho, no se siente uno contento, siente que algo está mal y lo impulsa a uno. Otras personas son muy orgullosas y dicen: yo no doy mi brazo a torcer. Y viven amargados, tristes y enfermos. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Entonces la falta de perdón enferma. Pero cuando yo vengo a pedir perdón, me libero. Hay gente que comete errores, maltrata, grita, pelea, yo qué sé. Y está inquieta porque el espíritu también le está inquietando. ¿Y sabe cómo termina uno contento? Y termina uno liberado cuando uno dice: hermana, perdóneme. O don Juan o don Pedro, quien sea, fíjese que yo necesito decirle que yo me equivoqué o que yo le ofendí, por favor, perdóneme. Y hasta que uno pide ese perdón, se siente uno sano del corazón, se rompe ese cautiverio, se rompe esa prisión, porque es una prisión de tormento, el haber hecho daño y no haberlo reparado. Es algo que uno no puede vivir en paz. Pero cuando uno va y pide perdón, dice: bueno, Señor, he quedado liberado. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lleguemos al verdadero arrepentimiento para poder ser liberados de la culpa. Porque ¿cuánto no nos hemos sentido culpables? A veces hasta culpables por regañar o pegarle a los hijos cuando no era necesario pegarles. Ahora, cuando es justo, hasta ellos dicen: perdón, no lo vuelvo a hacer, porque saben que han fallado. Entonces, bien, venimos, hermanos, por medio de esta palabra a liberarnos. La palabra dice sombra de muerte, porque desde que el pecado entró en el mundo, el hombre ha vivido, el ser humano ha vivido en muerte. Entonces no podemos decir que vivimos en un mundo lleno de luz, sino que muerte hay en el mundo, sombra de muerte. Porque ya no puede uno ir ni con tranquilidad en la calle, porque luego piensa uno: si me van a robar, ¿no? No a nosotros, ¿verdad? Pero lo que llevamos. Qué bueno sería que se lo robaran a uno para llevárselo a un lugar mejor, ¿verdad? Sino que están viendo, ahí piensa uno: lleva dinero, lleva la cartera, lleva un buen teléfono, y dice: híjole, aquí me pueden, y empieza uno, ¿eh? ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar asentado de sombras de muerte, de maldad. Pero bueno sería que toda esta gente algún día se arrepintiera. ¿Y cuándo llega el arrepentimiento? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién siente? El arrepentimiento produce en una persona remordimiento. Porque la persona que nos hace daño y no siente remordimiento es porque es feliz haciéndole daño a los demás. Pero qué bueno es cuando alguien llega al remordimiento, porque dentro de su corazón hay dolor, hay aflicción, hay pena, hay un sentimiento de haber hecho algo que no debió haber hecho. Qué bueno es entonces que la persona llegue y vaya a decir perdón. Porque cuando uno llega al arrepentimiento, tiene una forma diferente también de pensar. Pero bueno es que el que se arrepienta de verdad. Porque la misma palabra dice que el que confesare su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Me arrepentí, pedí perdón, pero ya no vuelvo a hacer lo mismo.
Pero si está cada 8 días y cada 8 días, eso ya no entra ahí, sino que el verdadero arrepentimiento me aleja a mí completamente del pecado. Leamos Juan 8:31 y vamos a ir terminando. Juan 8:31. Dice: la verdad os hará libres. Veamos entonces 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así dice el 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos ser liberados por Jesucristo. Nadie puede decir que yo no soy esclavo. El pueblo de Israel fue esclavo 400 años. Y ellos dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. A veces se le olvida a uno de dónde viene uno. Y bueno para señalar. Pero tenemos que acordarnos de dónde venimos, de dónde salimos. Entonces, hermanos, lleguemos al arrepentimiento genuino, verdadero. Si hemos ofendido a alguien, pongámonos a cuentas. Primeramente con el Señor. Porque quizás alguien va a decir: ¿cómo le voy a pedir perdón a alguien que murió hace 10 años? Y tengo eso guardado en mi corazón. Pídale perdón al Señor primeramente. Y cuando hay ese verdadero arrepentimiento, viene la verdadera sanidad y la verdadera liberación. Y como dice la palabra, no paguemos mal con mal, sino al que nos hacen mal, hagámoslo bien. Y cuesta, ¿va? Qué difícil es, pero se puede. Somos luz del mundo. Pongámonos sobre nuestros pies. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones. Como dice la palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que esta palabra, Señor, pequeña, corta, venga a liberar a mucha gente fuera de esas 4 paredes. A donde llegue el mensaje, llegue ese arrepentimiento, y que tu Santo Espíritu los toque, los ministre y los cambie, y nos cambie a nosotros también. De decir: perdón, Señor, perdón, hermano, perdón, hermana. Si es el compañero de trabajo, disculpa porque te traté mal, te ofendí. Podría ser aquel, él o ella se humilló delante de mí. No, no se humilló. Tal vez eso piense, sino que la palabra de Dios viene a sanarnos y a liberarnos. Y cuando pedimos perdón, se abren esas puertas y bendiciones vienen sobre nosotros. Porque no tenemos que dar lugar al enemigo, sino que hay que terminar. Hay que cortar de raíz al enemigo, el que nos hace un mal.
Si en tu trabajo te han hecho mal y cae al suelo quien te hizo un daño, levántalo, ayúdalo, para que vea que tú no eres como él o no eres como ella, sino que dentro de ti mora el amor de Cristo. Porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados y Jesucristo nos levantó y nos dio vida nuevamente. Así, Padre, bendice a todos mis hermanos y hermanas hasta donde llega este poderoso mensaje.